En el presente taller vamos a revisar un tema de álgebra lineal que se llama espacio con producto interno. El primer concepto que revisaremos es el de forma lineal o funcional lineal. La definición dice: sea un espacio vectorial sobre el cuerpo F, se llama forma lineal a cualquier función phi que va desde el espacio vectorial en el cuerpo que cumple con esa igualdad. Phi de alfa x más beta y es igual a alfa phi de x más beta phi de y, donde x e y son vectores cualquiera del espacio vectorial y alfa y beta son escalares. Una forma lineal no es más que una transformación lineal que va de un espacio vectorial cualquiera sobre el cuerpo para el cual él es espacio vectorial. Un ejemplo de forma lineal es la siguiente. Definamos phi del espacio de los polinomios en la variable x con coeficientes reales en el cuerpo de los reales. De manera tal que phi, evaluado en p de x, es la integral de 0 a 1 de p de t de t. En este caso se puede verificar que esta definición satisface la propiedad que define a un funcional lineal, es decir, phi de alfa p de x más beta q de x es igual a alfa phi de p de x más beta q de x. En la verificación de esta igualdad se utilizan propiedades de las integrales definidas. Otro concepto es el de producto interno. Definición: sea un espacio vectorial cualquiera sobre el cuerpo F, donde en este caso F o es el cuerpo de los reales o bien el cuerpo de los complejos. Vamos a decir que una cierta función de E cruz E en F se llama producto interno si satisface tres condiciones. Primero, esa función tiene que ser lineal con respecto a la primera variable. En segundo lugar, el producto interno de x e y tiene que ser igual al conjugado del producto interno entre y x. Y en tercer lugar, el producto interno entre un vector cualquiera consigo mismo siempre es mayor o igual que 0, y en el caso particular de que ese producto interno valga 0, entonces el vector tiene que ser el vector nulo. Un ejemplo de producto interno es el siguiente. Le vamos a llamar punto y va de Rn en R cruz Rn en los reales, tal que el producto entre x1 hasta xn con y1 hasta yn no es nada más que la suma de los productos de estas dos n-uplas componente a componente. Se puede verificar, usando propiedades de las sumatorias, que efectivamente esta definición satisface con la primera, la segunda y la tercera propiedad que define un producto interno. Es decir, este producto o esta definición es lineal con respecto a la primera componente. En segundo lugar, el producto interno entre dos n-uplas es igual al producto interno entre las mismas n-uplas conmutadas pero conjugadas. Y en tercer lugar, el producto interno de un vector consigo mismo es siempre mayor o igual que 0. Y además, si fuese 0, entonces necesariamente cada componente de la n-upla tiene que ser 0 y luego la n-upla tiene que ser 0. En el caso de la segunda propiedad debemos mencionar que la sumatoria que se está indicando de los y sub i es x sub i es exactamente igual a la misma sumatoria conjugada, pues la primera sumatoria es la suma solo de números reales y el conjugado del número real es el mismo número real, por lo tanto esa igualdad es válida.
Otro concepto incluido dentro de esta parte es el de norma de un vector. ¿Cómo se define? Sea E un espacio vectorial cualquiera sobre el cuerpo F, donde de nuevo F será el conjunto de los números reales o bien el conjunto de los números complejos. Y tomemos un vector X cualquiera en el espacio vectorial. Se llama la norma de X o la longitud de X, que se denota como está indicado. ¿A quién? Bueno, la norma de X es la raíz cuadrada del producto interno entre el vector X y el mismo. A modo de observación, cuando la norma de un vector vale 1, a ese vector se le llama vector unitario o vector normalizado. Solo una observación, al considerar un vector X cualquiera no nulo, siempre uno puede construir otro vector que resulta ser unitario. Es decir, el vector U, formado por 1 dividido por la norma de X por el vector X, resulta ser unitario. Si uno calcula la norma del vector U, nos va a dar 1. Otro concepto incluido en esta parte es el de distancia entre dos vectores. Y la definición dice así. De nuevo, sea E un espacio vectorial cualquiera sobre el cuerpo F, con F el cuerpo de los reales o de los complejos. Y consideremos dos vectores cualquiera del espacio U y B. Llamamos la distancia entre U y B, denotado como se indica, a la norma de la diferencia entre B y U. En este caso se puede verificar, y es una propiedad, de que la distancia entre dos vectores es siempre un número real mayor o igual que 0.